8:18, 35 segundos, seguimos platicando con Víctor Lamoyi, Bocanegra, secretario de Finanzas en el Estado. Oye, Víctor, entonces, una pregunta, ¿cuánto? Debemos 10,000 millones. ¿Cómo está dividida esa deuda? ¿A quién o a qué le debemos? ¿Es a bancos? ¿Es a proveedores? En general es deuda de largo plazo, garantizada con participaciones. Este es un punto importante. ¿Por qué? Porque las participaciones federales, que son ingresos propios una vez que entran a caja en el Estado, se comprometen, es decir, prácticamente antes de que la Secretaría de Hacienda, de que la Tesorería de la Federación nos haga el depósito, nos retienen una parte para pagar ese adeudo. Están garantizadas con participaciones, es la deuda de largo plazo. Por supuesto que hay pasivos a proveedores y otro tipo de acreedores en esto. Hay adeudos a convenios. Ya daremos el detalle de cuál es el monto de cada uno en las próximas fechas que el gobernador salga a informar. El gobierno que salió pidió un empréstito de última hora, 4,000 y tantos millones. 4,130 millones autorizó el Congreso. Se habló y se comentó que no se lo habían dado por la situación, o sea, que se lo había autorizado el Congreso, pero que no se lo habían dado, o que le habían dado solo una parte. ¿Cuál es la realidad? Y ya, de hecho, la pasada administración informó al Congreso de manera oficial, porque en los términos del decreto así está. De esa información te puedo decir lo siguiente, Chuy. De los 4,130, se contrataron alrededor de 3,300, 3,400 millones, y hubo una última parte del crédito que no pudo ser colocada, ¿sí? Esa primera parte, los más de 3,500 millones que sí se colocó, fue la que se usó para refinanciar pasivos. Ahora, los intereses por este crédito son muy altos. Hay de todo, como fue con varios bancos, incluyendo Banobras, entre otros, y algunos bancos comerciales. Varían las tasas de interés, pues sí son altos, dada pues, la calidad crediticia del Estado, pero sin embargo tenemos oportunidad de irlos renegociando y dejarlos en mejores condiciones. ¿Y en qué se aplicaron esos 3,000 y tantos millones de pesos que le dieron al gobierno anterior? Es correcto. En los términos del decreto que aprobó la anterior legislatura, se aprobó pasivo para refinanciar pasivo. Es decir, porque se había dicho que era para inversión. Había una parte que era pasivo para refinanciar pasivo, es decir, contrataron deuda de largo plazo para amortizar deuda de corto plazo. Esa es la primera parte, y eso son más de 2,200, 2,400 millones. Estoy hablando en números gruesos. La otra parte era para, como decía el decreto, deuda, obra pública realizada o por realizar. ¿Qué hay detrás de esto de deuda pública realizada o por realizar? En el realizada pues son muchos pasivos de algunas obras que hicieron o de algunos temas relacionados con eso que se utilizaron los recursos para también atender. No lo utilizaron para lo que ellos dijeron que lo iban a utilizar, según la información que tú tienes y que me estás dando en este momento. Los términos del decreto que aprobó la anterior legislatura y son esos, y la información está. Es decir, ¿qué te puedo decir? El crédito se terminó de contratar todavía en diciembre estaban buscando colocarlo, un crédito pues, a estas alturas del año, digo. Sí. Víctor, ¿este gobierno tendrá que recurrir a un empréstito? ¿O a cuántos empréstitos? ¿De qué tamaño los empréstitos? ¿En cuánto tiempo? Muy buena pregunta, Chuy. Yo te puedo asegurar que vamos a ser muy responsables en el manejo de las finanzas públicas. El gobernador ha dado la instrucción, no solo a mí, sino a todo el gabinete, de ser muy responsables en el control del gasto público, en el manejo de las finanzas y gastar solo lo que tenemos. Si logramos un programa lo suficientemente robusto de gasto dentro de nuestros techos, ten la seguridad que vamos a buscar no contratar. La verdad es que en estos momentos, dado que no hemos terminado de hacer la revisión de la situación de las finanzas, tenemos un mes, como sabes, para terminar de recibir
es decir, 30 días naturales, vamos a la mitad justamente. Si no nos encontramos nuevas sorpresas, esperemos que tanto los programas que vamos a traer como el control que podamos nosotros instrumentar al interior de la administración nos van a permitir mantener estabilidad durante el ejercicio 2013. ¿Traduzco esto en no se va a pedir un empréstito en este año? Esperemos que no. Yo voy a trabajar para no contratar deuda, aunque te digo que va a depender mucho de la situación financiera en la que haya quedado la administración. Si no se contrata este año con la emergencia que tenemos y con los problemas que tenemos, pues es más difícil que en los años subsecuentes, si las cosas marchan a como tú lo manejas, con una disciplina fiscal, etcétera, menos podría darse esta situación. Este es el año más complicado, porque la situación financiera, los adeudos, las participaciones que ya están comprometidas justamente por estos adeudos, los pasivos que quedaron con proveedores, pues eso es lo que nos presiona en este momento el gasto público. Para los próximos años y haciendo una muy buena gestión de las finanzas del Estado, esperemos que a partir del próximo año, hacia los próximos años, nos pueda dar mayor holgura para los programas crecimiento, programas sociales que comprometió el gobernador, mayor inversión, etcétera. Bueno, al crecer, o sea, este año hay la probabilidad, entonces entiendo, vas a tratar o van a tratar tú y tu equipo de que no sea, pero puede haber una posibilidad de que se tenga que recurrir a pedir dinero. Bueno, pues, en materia financiera las posibilidades siempre están abiertas. Si hay una crisis porque Estados Unidos no logra consolidarse fiscalmente, le pega a México, se nos caen las participaciones y por supuesto que nos pega a Tabasco. Es decir, estamos sujetos a una serie de coyunturas como Estado que pueden venir de Estados Unidos o de Europa y venir cayendo paralelamente hasta llegar al Estado. Víctor, ¿ves una luz al fondo del túnel? Por supuesto, el programa que trae el gobernador es muy en esa línea. Vamos a sanear este año, a buscar consolidarnos fiscalmente para que a partir de este año, si es posible, y hacia los próximos años de la administración, tener una mejor gestión que nos permita invertir, que nos permita atender programas sociales, que nos permita hacer lo que debe hacer el Estado. Esto es, ¿tú estimas que saldremos adelante del problema financiero que tenemos fuerte en este año? Es correcto. Y en 2014 estamos en otra etapa. Esperemos que así sea, Chuy. Te digo que una vez que terminemos de revisar los números, veremos la magnitud del problema heredado, del problema que nos están heredando, y en ese sentido pues, podemos dar información más precisa de hacia cuándo veríamos dentro de un programa económico responsable, hacia cuándo podríamos darle la vuelta. Yo he criticado que a nivel federal, cada vez que hay una bronca económica, los presidentes de la República nos han dicho, apriétense el cinturón, hay que apretarse el cinturón, mexicanos, por lo que se roban otros y por lo que negligentemente administran otros y por los errores que otros cometen, cuando supone que son los mejores, los más calificados, etcétera. La pregunta es, ¿habrá que amarrarse los cinturones, apretarse los cinturones en Tabasco, o este sistema de disciplina fiscal, disciplina el gobierno lleva también a hacer ajustes en sueldos, etcétera, o no se tocan los sueldos de funcionarios, de gente que está trabajando en el gobierno? Cuéntanos un poquito al respecto. Mira, son dos temas. En la parte de la austeridad, la austeridad es hacia el interior. Justamente estamos trabajando en las medidas, algunas que la propia operación ya estamos aplicando, es mucho control de gasto, y por el otro lado vamos a buscar también fortalecer los ingresos, pero sin aumentar impuestos. ¿A qué me refiero? Necesitamos, y la verdad ahorita estoy muy contento con la respuesta de la ciudadanía, que ha ido en estos días desde que se abrieron las cajas a pagar sus contribuciones.
necesitamos el apoyo de la ciudadanía, que paguen sus contribuciones, los adeudos anteriores. Todo ese recurso entra a caja y nos va a permitir pues ir solventando la situación financiera. No vamos a incrementar impuestos, pero sí hay un margen en materia recaudatoria. La recaudación potencial pues tiene todavía un buen margen donde podemos, a través de una mejor administración tributaria, poder incrementar los recursos para las arcas públicas y poder a su vez invertir estos recursos en los programas del gobierno. Son las 8:29, Víctor. Se estila que quienes trabajan en gobierno reciben un sueldo base y luego un bono, o una compensación se le llama, ¿verdad? En este gobierno incluso estuvieron dando bonos de fatiga en algún tiempo. Luego los quitaron y a los que reventaron fueron a los que casi no recibían mucho dinero, ¿verdad? A los que les pagaban poco. ¿Se va a dar alguna compensación? ¿Cómo será el trato? ¿Cómo será el pago a quienes trabajan en el gobierno del Estado en los diferentes niveles? ¿Será el pago de su sueldo nominal o viene compensación? ¿O viene algún bono de desempeño? ¿O viene algún premio? ¿O cómo está? ¿Cómo lo tienen pensado? Mira, te comento, Chuy, ahorita lo que se está haciendo, como recordarás, se publicó una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal a finales del 26 de diciembre, si mal no recuerdo, y entró en vigor el 1 de enero. Esta reforma lo que nos permite es fusionar secretarías, se crean algunas otras, pero todo dentro del mismo techo de gasto y generando unos ahorros. Parte de lo que se está haciendo es también una revisión del tabulador. Justamente lo que queremos es transparencia a la ciudadanía, cuánto gana un servidor público. Tú si te ves en internet ahorita a cualquier dependencia del gobierno federal y le das en la página de transparencia, puedes ver el desglose de cuánto gana un servidor público. De hecho, ayer el presidente de la República hizo su manifestación de bienes y además dieron a conocer cuánto va a ganar cada uno de los secretarios, etcétera. Así es, y está publicado y te lo puedo asegurar que si hay algo público en la federación es eso, ¿no? Nuestra intención es igual. Una vez que esté armado el nuevo tabulador, darlo ¿Para cuándo más o menos? A conocer. Toda la reforma derivada de este decreto, la debemos terminar, como dice el propio decreto. Hay un artículo transitorio que nos da un periodo para echar todo esto en operación. Estamos pensando hacia finales de este mes. Finales de enero. Sí. Más tardar. Por ahí hay quienes dicen que por el temor al crimen organizado, etcétera, etcétera, que esto es algo que no se debe de hacer, decir cuánto ganan, decir qué bienes tienen, etcétera. Yo creo mucho en la transparencia, Chuy, en la transparencia presupuestaria. De hecho, déjame decirte que en la Secretaría de Hacienda trabajamos. Yo fui un impulsor de que se creara un área de transparencia presupuestaria al interior de la Secretaría. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tiene el derecho a conocer cómo se gana. Esto también nos sirve mucho porque en la medida que damos mayor información, las diferentes instancias financieras, las corredurías, los bancos, la propia Secretaría de Hacienda, tienen más elementos para la toma de decisiones respecto a los estados. Van 16 días, hoy arranca el día 17. Tengo entendido, no se han hecho todavía todos los cambios que se deben de hacer dentro de la Secretaría de Jefaturas. La pregunta es, ¿van a ratificar a algunos de los anteriores funcionarios o van a cambiar todos? ¿En cuánto tiempo será este proceso? Mira, Chuy, como tú sabes, el propio proceso de entrega-recepción dice que de jefe de departamento para arriba tienen que hacer sus entregas. Sin embargo, obviamente estamos buscando que la gente comprometida, que la gente que sí ha trabajado dentro de la administración, no solo que tiene la capacidad técnica, pues que esa gente siga contribuyendo en el desarrollo del Estado. ¿Han pensado quién ratificar de ahí, de la Secretaría? No, ahorita estamos con todo el proceso, estamos arrancando presupuesto 2013,
ya lo abrimos, ya pagamos nómina, ya pagamos obligaciones, ya las dependencias están ejerciendo los diferentes fondos federales que ya han venido llegando, etcétera. Por otro lado, estamos cerrando también presupuesto 2012. ¿Sí? Tenemos que entregar al órgano, al OCFE, las cuentas del presupuesto 2012 que corresponden al periodo anterior y se tienen que entregar a finales de este mes. Estamos por otra parte abriendo ventanillas de recaudación también. Estamos por otra parte también haciendo lo conducente para el tema de la planeación, para elaborar el Plan Estatal de Desarrollo y, por supuesto, hacer la instalación próximamente del COPLADET. Estamos en varias pistas, ¿no? Estamos atendiendo la coyuntura. ¿A qué me refiero con la coyuntura? El tema de comisión, que tal dependencia tiene un problema que hay que solucionar, etcétera. Atendiendo a los proveedores, ya empezamos a pagar proveedores. Déjame decirte que en el tema del pago a proveedores ya empezamos a atender el tema del sector salud, es el prioritario y ya hemos empezado a avanzar. Pagamos en sector salud temas de medicamentos, proveedores de medicamentos como son vacunas. Si no pagábamos las vacunas, ya la empresa que surte este medicamento, estas vacunas, ya nos había advertido que no nos iba a dar vacunas para el periodo de este año. Sí, fue lo primero que atendimos. Todo el tema de gases hospitalarios, oxígeno, etcétera, también se atendió. Estamos atendiendo temas al interior del ISET de la misma naturaleza, oxígeno, material médico. Estamos también, ahorita ya se hicieron unas mesas de trabajo donde ya con los proveedores logramos empezar a avanzar. Es decir, estamos avanzando, no hay parálisis de ninguna naturaleza, sino al contrario, venimos caminando con un ejercicio 2013 en tiempo y forma, atendiendo pasivos 2012 y otras obligaciones financieras del Estado, etcétera. Ahora, Víctor, ¿van a fincar responsabilidades? Porque alguien es responsable del desorden y este desorden que trajo a este problema tan grave, en el que yo no sé cuántos daños colaterales tuvo que haber dejado. Lo de los hospitales, algo gravísimo que sucedió. Como tabasqueño, salud en general fue algo gravísimo, verdaderamente grave, pero no solamente es hablar de ello, podríamos hablar de muchos otros renglones de la economía de este estado que ha dejado maltrecha a familias, a sectores productivos, etcétera. Habrá un responsable, y no en cacería de brujas, sino simplemente en estricto apego a la justicia y a que sepan los que se fueron y los que hoy están y los que van a venir, que no pueden pasar por mi casa y llevarse el dinero así nada más, o administrar más mis propiedades así mal y irse tan tranquilos. Sí, mira, Chuy, terminando, una vez que informemos, conjuntamente con este informe que vamos a dar a la opinión pública que va al señor gobernador respecto a la situación de las finanzas, también vamos a enviar a la Secretaría de la Contraloría pues todos los hallazgos que hayamos venido reportando en materia de irregularidades en entrega-recepción, de las irregularidades que podamos encontrar al interior de la Secretaría, para que a su vez haga lo conducente en la materia de investigación. Por supuesto que, como ya lo comentó el gobernador, si alguien cometió algún delito tiene que pagar, ¿no? Y ahí las autoridades responsables de juzgar la presunción de un posible delito, pues tendrán que hacerlo conducente ante las autoridades judiciales. Yo como tabasqueño voy a impulsar que las autoridades castiguen cualquier... ¿El secretario de Finanzas sería el responsable? Eso lo determinarán justamente las autoridades de fiscalización, que son las encargadas de ver que lo que estemos reportando si constituye un delito o no. ¿Cuándo calculas que el gobernador pueda cumplir la promesa de campaña de suprimir el impuesto estatal vehicular? Mira, lo que te puedo decir es que esta promesa de campaña se va a cumplir. Sí, dada la situación financiera que tenemos en este momento, hace un momento yo agradecía el apoyo de los tabasqueños que han ido a pagar sus contribuciones, sus diferentes contribuciones.
vamos a cumplir, te digo, todo va a depender de la magnitud del problema financiero que nos están heredando. ¿Has hecho alguna recomendación al gobernador del estado en relación con la resistencia civil en contra de la Comisión Federal de Electricidad? Mira, ese tema, hay un pasivo, como ustedes saben, allí que pues durante la pasada administración estuvo en que si lo debía el Estado, que si lo debía la Federación, que si había un compromiso de alguien de pagarlo, etcétera, ¿no? Estamos platicando ya con las autoridades hacendarias y la propia Comisión Federal de Electricidad para aclarar este tema. El gobernador también lo está viendo personalmente. Vamos a buscar tener pues la mejor relación con la Comisión Federal de Electricidad. La verdad es que aquí en estos días ellos fueron muy comprensivos y nos ayudaron a reactivar el tema del servicio de energía eléctrica en el CEAS y en algunas otras dependencias. Hay un reconocimiento a la CFE, porque ciertamente pues, hay pasivos de 3, 4 bimestres que no se pagó la luz. Por cierto, ¿quién es responsable de esta situación? ¿Quién firmó el cheque? ¿Quién dio un cheque irresponsablemente? ¿Se le fincarán responsabilidades a quien firmó ese cheque? ¿A quién se le cobrará lo que el banco finca de castigo por firmar un cheque sin fondo? Sí, es increíble, es una multa de 5 millones de pesos, como ya se reportó. ¿Quién la va a pagar? Sí, la ley dice que estas multas y recargos generados por una irresponsabilidad o por un mal manejo, pues no deben correr a cuenta del presupuesto del Estado, sino más bien pues tendrá que pagarlos quien irresponsablemente giró un cheque sin fondo. La señora Cliseria en este caso. ¿Quién ha sido? ¿Administrativo? ¿Quién? Sí, parece que el cheque salió de ahí. Porque el administrativo, a alguien le ordena al administrativo que lo firme, ¿no? Así es, las autoridades que firmaron ese cheque seguramente tienen que pagar esos intereses o esos recargos generados. Y son 5 millones de pesos. Así nos los manifestó la Comisión Federal de Electricidad. ¿Están tomando medidas ya para ir a buscar a quienes hicieron esto? Sí, al ser un tema del CEAS, por supuesto que el CEAS va a reportar lo mismo a los órganos de fiscalización para que investiguen la situación y se finquen las responsabilidades correspondientes. ¿A cuánto asciende el pago de nómina mensual de trabajadores y funcionarios del gobierno del Estado, Víctor? Mira, ahí tenemos dos vertientes, Chuy. Hay una parte que es lo que llamamos nómina ejecutiva y por otra parte está la nómina del personal federalizado. ¿Sí? La nómina del personal federalizado, particularmente en los sectores salud y educación, se está pagando con los propios recursos federales que llegan a través del ramo 33. Dentro de la parte de la nómina de ejecutiva, que es la nómina de las diferentes secretarias, que no tiene que ver con recurso federalizado, sino más bien es pagada con impuestos, con ingresos fiscales ordinarios. La nómina es alta, Chuy. Parte del problema que hemos tenido como Estado, financieramente hablando, es que sí hay una muy fuerte un fuerte costo en el capítulo 1000, en la nómina. Y digo, ¿y hay algún programa de adelgazamiento de la burocracia? Mira, para empezar, pues ya terminamos con los aviadores, ¿no? Ese es un problema gravísimo, ¿no? ¿Cuántos despacharon? Cada secretaría, cada dependencia hizo su trabajo, entonces estamos en el proceso de consolidación para ver el monto de los ahorros, esperemos que sean... ¿Cómo saber que no habrá más aviadores de aquí en adelante? ¿Cómo saber que es como cuando usted en la casa están los chamacos jugando y le dice, ya, se calman, y el papá se da la vuelta y se vuelven a echar su relajo? ¿Cómo saber que si te das la vuelta, estos vuelven, o bueno, no estos vuelven, sino estos ahora meten aviadores, algunos de los nuevos, algunos de los que... No, tenemos que ser muy responsables en eso, Chuy, tenemos que ser muy responsables. No podemos, nosotros desde la Secretaría de Finanzas vamos a tener mucho control en la evolución hacia arriba o hacia abajo de capítulo 1000.
no podemos caer en situaciones como las ya vividas. Por supuesto que en finanzas me comprometo a que no van a haber aviadores, ¿no? Donde está mi responsabilidad. Víctor, sé que te tienes que ir porque tienes acuerdo con el gobernador en pocos momentos, pero nada más déjame entregarte lo que la gente nos ha enviado. Mariano García, mejor conocido como Marianito Duncan, te felicita, dice que quiere platicar contigo, da su número celular. Muchas para gracias. Que, pues una audiencia es lo que quiere. Sebastián Ulín Hernández, debe ser tu pariente, que te saluda, te felicita. Candelario López Naranjo, te felicita, que tenga mucho éxito. Pregunta si puedes intervenir ya que es pensionado del ISET. Desde el año pasado gestionó un préstamo y no se lo han dado. También ahí está su número telefónico. Vamos con el ISET. Manuel Antonio López Jiménez te pide audiencia a trabajadores de notificaciones y receptoría de centro porque no les han pagado. Al parecer les han dicho que les pagarán hasta febrero. El doctor José Manuel Hernández Córdoba te felicita, que tengas éxito. Jorge Hernández Pozo, que te dice que a trabajadores de educación de nivelación y honorarios aún no les han pagado la quincena de enero. Lo que reubicaron fue la otra parte del aguinaldo, que fue el 8 de enero. Sí, pagamos, ciertamente. Javier García Vidal dice, en la SEP no pagaron la compensación, pregunta, ¿la pagarán? La compensación, ahí comento muy rápido a todos los trabajadores del Estado. En la primera parte, en la primera quincena, se paga lo que es el sueldo base, y a fin de mes se paga la segunda parte, que es la compensación, que es parte del tabulador oficial que está aprobado por el Congreso. José Hernández Cruz te pregunta si realizarán un cambio en el área de alcoholes, porque el aún responsable no ha hecho algo al respecto, o sea, no se mueve. Pues. A ver, en el área de alcoholes, ahorita está justamente vacante ya. Despidieron a quien se encontraba al frente. Por supuesto, y aquí no se ha movido una sola cosa en esa área, es decir... Está en stand-by, como decimos. Es correcto, no ha habido ninguna autorización este año de ninguna licencia, ningún refrendo, ninguna nueva autorización. Hasta el momento allí no ha habido ningún cambio, y por supuesto que vamos a nombrar un nuevo responsable de honestidad probada. El licenciado Omar Guzmán Pérez te saluda, te felicita, te pregunta si dentro del presupuesto del Estado están considerados los PBR y el presupuesto participativo. ¿Qué porcentaje se va a dar? ¿Qué será PBR? Debe ser el presupuesto basado en resultados, es una estrategia y un mandato. El PBR es el presupuesto basado en resultados. Hay un mandato de ley en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por supuesto, que obliga a estados, municipios y federación a avanzar en una presupuestación basada en resultados. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras, dado el tiempo? En que las asignaciones de recursos a los diferentes programas deben ser asignaciones a programas que a través de los indicadores y de una evaluación demuestren que están dando resultados. Lucinda Álvarez McDonald pregunta ¿cuándo le pagarán a los exbraceros? Voy a revisar el tema y quiero ser muy responsable. No sabía que aquí había un programa federal de exbraceros, sí. Que aprobó ya la Cámara de Diputados la liquidación total, y bueno, es un programa que maneja la Secretaría de Gobernación. Lo conozco muy bien porque desde Hacienda nos tocó fondear este programa, y por supuesto que es una responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. Si hay exbraceros tabasqueños, deben acercarse a la delegación. Arturo López Asensio dice que tiene un Volkswagen modelo 94, pero debe 6 años de refrendo. Pregunta al secretario de Finanzas si habrá descuentos en los pagos. Los descuentos son los descuentos para sacar los que ya recientemente anunciamos, son similares a los del año pasado. Si pagan descuentos de refrendo durante enero y febrero, para vehículos de más de 10 años tendrán el 50% de descuento. Víctor Lamoyi, Bocanegra, te agradezco mucho que hayas aceptado venir a platicar con nosotros. Tú sabes que el tema da para mucho más, así que te vamos a invitar luego. Por supuesto, completamente en la mejor disposición de las veces que sea necesario venir a platicar contigo, con Emanuel, con tu auditorio, Chuy. Muchas gracias. Gracias a ti y saludos. A Freddy Castañeda, que lo viene acompañando también, muchas gracias por su presencia. Gracias. Vamos a una pausa y continuamos de inmediato. Tú lo escuchas, pero